Hablemos de una esposa de José Smith. Esta señora se llamaba Elizabeth Davis, y si decimos el apellido entero, era Elizabeth Davis Goldsmith Brackenbury Durfee Smith Lott. Y gracias a Patricio por el resumen y la traducción. Muchísimas gracias. En octubre de 1843, José Smith escribió en su diario que un grupo élite de mormones, llamados la Orden Sagrada, sería introducida a los rituales más secretos y que regularmente se juntarían para orar. 4 mujeres habían sido iniciadas dentro de esta orden sagrada. De estas mujeres, la primera en ser invitada fue Emma Smith, pero había una entre las 4 que podría considerarse una anomalía, ya que no había una razón obvia para su presencia dentro de este grupo élite. Esta mujer era Elizabeth Davis. La razón por la cual Elizabeth había incursionado en esta orden fue el hecho de que era una mujer mayor, y era de las que arreglaban encuentros de potenciales esposas plurales para José Smith. Elizabeth actuó como madre en Israel, ayudando a Smith a comunicarse, conociendo y encontrarse con prospectas esposas plurales. O sea, era una madame, ¿no? Su principal esposo, Jabez Durfee, era un fiel santo de los últimos días. Como quiera que sea, ella también fue una esposa plural de José Smith, y quien a la muerte de este se volvió a casar con un nuevo esposo. Ella es un buen ejemplo de la fluidez de los casamientos mormones que se practicaron en Nauvoo. Elizabeth nació en marzo de 1791. Sus padres fueron Gilbert Davis y Abigail Reeves. Ella fue la sexta de una familia de 7 hermanos. Su papá manejaba el ferry de Long Island en Nueva York, pero cuando los caminos mejoraron, su negocio declinó y tuvo que tomar otro trabajo. Ellos eran presbiterianos. Elizabeth se casó con su primer esposo, Gilbert Goldsmith, tocayo del viejo, en abril de 1811, cuando ella tenía 20 años. En algún punto, aparentemente, ellos se convirtieron al metodismo. En noviembre de 1811 tuvieron gemelos, de los cuales uno murió. Menos de un mes después, su esposo, siendo marinero, zarpó de Nueva York y una tormenta azotó esa noche, hundiendo su barco, así que Elizabeth enviudó en menos de un mes de convertirse en madre. La ahora viuda viajó al oeste de Long Island en 1815 y se casó con Joseph Blanchett Brackenbury en 1818 o 1819, quien era granjero. En 1820 tuvieron su primer hijo y tuvieron a su segundo en 1822. Elizabeth, Joseph y sus 3 hijos se mudaron a New London, Ohio, a 30 millas al sudoeste de Cleveland y a 50 millas de Kirkland. Allí les nacieron más hijos. Viviendo en Ohio, Elizabeth y Joseph estaban ahora en territorio mormón y fueron introducidos rápidamente a la red de los santos de los últimos días. Se bautizaron en 1831 y Joseph fue ordenado elder al día siguiente. Él progresó rápidamente en la nueva iglesia, yendo a todo tipo de servicios y conferencias hasta que fue mandado a una misión a Nueva York con Edmund Durfee, dejando a Elizabeth en casa con los 5 hijos. En su misión fue muy eficaz, atrayendo nuevos miembros, ya que era muy buen orador, y en casa de Delcena y Almera Johnson, quienes después se convertirían en esposas de José Smith, Joseph cayó enfermo mientras predicaba para bautizar a la familia y murió a los pocos días dentro de la casa de los Johnson. El libro History of the Church describe esta muerte como envenenamiento por los no mormones que atacaban a los líderes mormones de la época, convirtiéndolo en uno de los primeros mártires de la iglesia. Elizabeth tenía 41 años cuando enviudó por segunda vez y todavía tenía 4 hijos que mantener, ya que el quinto contaba con 21 años y podía ayudar a su madre en la granja. El compañero de misión de su fallecido esposo, Edmund Durfee, regresó para presentar sus condolencias a la viuda acompañado de su hermano Jabez. Jabez y Elizabeth posteriormente se casaron. A Elizabeth le tocaron las primeras persecuciones contra los mormones, así como actos vandálicos y algunos asesinatos. El nuevo matrimonio tuvo lugar en marzo de 1834. Su nuevo esposo era miembro del movimiento paramilitar mormón, sería el ejército de Nauvoo, ya que su esposa anterior había sido víctima de los acosos antimormones. Ellos se instalaron a vivir a 3 millas de Liberty, en Shoal Creek y posteriormente en Far West. Al siguiente año, en 1836, cuando estaba en Kirkland visitando la dedicación del templo, Jabez fue ordenado elder justo cuando los mormones fueron expulsados de Far West. Ellos se unieron al éxodo que se dirigía a Illinois, dejando Missouri.
Los Durfees llegaron a Nauvoo en 1839, donde un año después Elizabeth recibió una bendición patriarcal de José Smith padre, y meses después el Sumo Consejo de Nauvoo se apropió de algunos fondos de la familia Durfee para construir la escuela de la población. Este hecho hizo que la familia de Elizabeth y la familia de José Smith empezaran a tener más contacto y a asociarse para organizar eventos de la iglesia. Una noche José Smith invitó a Elizabeth y a su esposo a una cena donde solo asistirán los ciudadanos líderes de Nauvoo, incluyendo a apóstoles y a familiares de José Smith. Con esto, Elizabeth se había unido a la élite mormona. Los Durfees vivían dentro del cuarto barrio de Nauvoo, de acuerdo con el censo de 1842. A partir de aquí, Elizabeth comienza a aparecer en registros y evidencias de que ya era una esposa plural de José Smith. Elizabeth figura como una intermediaria para la búsqueda de nuevas esposas plurales. Como dijimos, Elizabeth tenía 51 años cuando esto sucedió. Elizabeth también seguía casada con Jabez Durfee, por lo que la hace un ejemplo de una esposa poliándrica dentro del mormonismo. Ella continuó viviendo con su esposo principal y, como era el caso de la mayoría de los esposos principales, él era un fiel santo de los últimos días, aunque no era una figura líder dentro de la jerarquía de la iglesia. Y como varios me dicen, bueno, pero las mujeres de la poligamia se casaron porque estaban viudas. Digo, muchas no eran viudas, algunas tenían 14 años, nunca se habían casado, nunca habían tenido un novio. Bueno, pero se casaron con mujeres que los esposos no eran miembros de la iglesia, entonces se hallaban con líderes de la iglesia para así poder tener una familia eterna. Digo, algunos de esta gente eran miembros fieles, eran líderes fieles. José se quiso casar con la esposa de Parley P. Pratt, que era un apóstol. O sea, entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de uno de esos casos, donde la poligamia, la poliandria, no tiene absolutamente ningún sentido ni necesidad. Elizabeth comienza a aparecer predominantemente en las reuniones de la Sociedad de Socorro que comenzaron en 1842. En esa época, Emma Smith comienza a escuchar rumores de las relaciones polígamas de José. Esto hizo que Emma tuviera serias dudas en concederle asignaciones a Elizabeth, ya que los rumores indicaban que ella era una esposa plural, pero como eran pocas las personas en las cuales se podía confiar para que llevaran a cabo los servicios de la Sociedad de Socorro, no tuvo otra opción más que seguir dándole llamamientos a Elizabeth. A finales de abril, Emma Smith y sus dos consejeras administraron una bendición de salud a Elizabeth, quien sufría una enfermedad desconocida, y se tienen registros de esa reunión. De nuevo, acá tenemos un ejemplo de dos mujeres dándole una bendición de salud a otra mujer. Muchos registros también muestran que Elizabeth era una mujer de gran influencia en las reuniones de la Sociedad de Socorro y de un grupo de mujeres élite mormonas. Al paso del tiempo, Emma se hizo gran amiga de Elizabeth. En muchos viajes de José Smith, Elizabeth fue quien lo acompañó como representante de la Sociedad de Socorro y realizando funciones de esposa plural, facilitando encuentros y casamientos para nuevas esposas más jóvenes. Elizabeth, como todas las mujeres mormonas, aceptaba de manera infalible todas las instrucciones del líder mormón con una intensidad religiosa que generaba influencia sobre los nuevos miembros y sobre todo sobre las mujeres jóvenes, nuevas esposas potenciales del profeta. Cuando José Smith fue asesinado el 27 de junio de 1844, Elizabeth perdió a su tercer esposo. Ella, junto con Emma, fue quien recibió los cuerpos de José y Hiram cuando los llevaron a Nauvoo. Elizabeth seguía casada con su esposo principal, Jabez Durfee, quien fue ordenado sumo sacerdote ese año, otra evidencia de su gran fe y dedicación a la iglesia. A fines de como digo, era un miembro muy fiel y cada vez estaba subiendo más los rangos de la iglesia, entonces ¿para qué hacer que la esposa se sellara con otro? A finales de 1845, los mormones se prepararon para dejar Nauvoo. Elizabeth y su familia fueron esenciales para que esto se llevara a cabo. En ese tiempo, su esposo se casó con otras mujeres, siguiendo el principio de la poligamia. Las ceremonias de casamiento fueron oficiadas por Brigham Young. No se tiene registro del divorcio de Elizabeth y Jabez, pero después de esto, jamás se les volvió a asociar como un matrimonio. Brigham Young ofició el sellamiento de Elizabeth Davis con José Smith, ya fallecido por la eternidad, y con un nuevo personaje llamado Cornelius Peter Lott, por tiempo. O sea que se tiene que haber divorciado, porque acá se está casando con otro. Elizabeth tenía 54 años, bueno, que entre los mormones eso no es necesario, ya hemos visto. Elizabeth tenía 54 años cuando se llevó a cabo este casamiento con Lot, quien sería su último esposo. Este hombre también practicaba el principio de la poligamia, por lo que Elizabeth se convertiría en una de sus esposas plurales.
En 1846, la vida de Elizabeth tuvo un giro inesperado con respecto a su fe. Dejó a su último esposo, dejó el lugar donde residía y dejó la iglesia. Se mudó a Quincy, donde retomó su amistad con Emma Smith y se dedicó a andar peregrinando de población en población siguiendo a sus hijos. En 1858, en Salt Lake City, Elizabeth se volvió a bautizar mormona, pero dejó Utah antes de que terminara el año 1860, yendo a vivir a Colorado y posteriormente a California. Aparentemente, Elizabeth y sus hijos, junto con sus familias, dejaron California a finales de 1868 para residir en Kansas, donde se unieron a la Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Días. Elizabeth vivió una vida que terminó en un accidente de ferrocarril teniendo 85 años. Ella tuvo 5 esposos, aunque no vivió con ninguno por los últimos 30 años de su vida. Residió en al menos 7 estados, Nueva York, Ohio, Missouri, Kansas, Colorado, Utah y California, viajando incontables millas. Ella tipifica la vida americana estadounidense del siglo XIX, mudándose de un estado a otro, así como de una religión a otra. Fue una esposa plural de Joseph Smith y una amiga muy cercana de Emma. Murió siendo miembro de la Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Días, cuyo presidente, Joseph Smith III, vehementemente negó que su padre hubiera practicado la poligamia. Qué ironía, ¿no?